Buenos días a todos, Dios les bendiga. Vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Padre eterno, te agradecemos, Dios, Señor, este precioso tiempo que vamos a disponer para tener un acercamiento a tu palabra. Señor, te rogamos que tú nos guíes en el curso de los pasajes que vamos a ver. Siembra tu palabra en nuestros corazones y haz tu voluntad con tu palabra sembrada en nosotros. Te agradecemos, Dios eterno, por ese privilegio que tenemos de poder tener ese acercamiento a tu palabra, y te damos la gloria y la honra en el glorioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén, Señor. El día de hoy vamos a ver qué significa ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y para tal efecto vamos a ver dos pasajes, los cuales se encuentran uno en Lucas capítulo 13, a partir del versículo 22 al 29. Y el otro pasaje se encuentra en Mateo capítulo 7, versículos 13-14, y el mismo capítulo 7 de Mateo, en los versículos 21 al 23. Bien, tenemos entendido que esto que se narra en estos pasajes aconteció posterior a la enseñanza del Señor Jesucristo en lo que se conoce como el Sermón del Monte. Y vamos a empezar con el pasaje de Lucas, iniciando en el capítulo 13 a partir del versículo 22. Dice la palabra: Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Dice Mateo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Bien, como vemos, aquí en estos pasajes hace referencia a dos ideas o dos figuras. Una de ellas es una puerta, la cual es estrecha, y un camino que también es angosto. Y ese sendero lleva a un destino. Dice el versículo 14 de Mateo 7, que lleva a la vida. La otra figura es la puerta ancha y un camino espacioso. Y dice Mateo 7:13 que ese sendero lleva a la perdición. En los dos casos dice la palabra que los que entran por la puerta estrecha y caminan el camino angosto que lleva a la vida son pocos. Y por el contrario también expresa que los que entran por la puerta ancha y andan por ese camino espacioso y que lleva a la perdición, muchos son los que entran por ella. Bien, ¿a qué se refiere esto? Si recordamos lo que dice Proverbios 14:22, en la versión Palabra de Dios para Todos, la palabra dice: hay caminos que a uno le parecen correctos, pero en realidad llevan a la muerte. Cuando en Génesis capítulo 3 la palabra dice que Adán y Eva pecaron, el versículo 7 de ese capítulo 3 de Génesis dice que entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Acaso no sabían que estaban desnudos? Desde el momento en que Dios los había creado, ellos así andaban, y no había vergüenza en ellos, ni se avergonzaban uno del otro por encontrarse en esa situación. Lo que sucede es que al haber desobedecido a Dios, la expresión que dice y fueron abiertos sus ojos significa que a partir de ese momento las personas iban a decidir qué es lo que para ellos sería correcto y qué es lo que no sería correcto, qué sería bueno y qué no sería bueno. Pero esto independientemente de la voluntad de Dios. Y así lo vemos en nuestros días. Hay cosas que hace 10, 20 o 30 años eran incorrectas y se apreciaban como algo malo, e indudablemente se les calificaba como algo deshonroso, algo deshonesto, algo que afectaba o iba en contra de la moral
o inclusive había cosas que eran delitos y ahora ya no, porque la mentalidad de la gente ha movido a que las legislaciones sean cambiadas y entonces se despenalicen algunas cosas que, como he comentado hace algún tiempo, eran delitos o era algo deshonroso o era considerado como faltas a la moral. Entonces, en ese sentido, Proverbios 14:12 está diciendo que hay caminos que a uno le parecen correctos, pero en realidad llevan a la muerte, porque recordemos que una vez que es concebido y consumado el pecado trae muerte. Entonces, las personas siguiendo los senderos o los caminos que según sus pensamientos y sus ideas o sus creencias les hacen llevar o aplicar ese tipo de conductas, para ellos está bien, pero no perciben o no se dan cuenta o no se quieren dar cuenta que eso les va a llevar a un camino de perdición. Y el destino es un destino por la eternidad, a donde pasarán el resto de la eternidad, a donde pasarán por esa eternidad un castigo eterno. Y Dios no quiere que se pierdan las personas. Entonces el Señor hace esta exhortación. Y vuelvo a leer Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, cuando el Señor está diciendo en Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, es un mandamiento lo que está diciendo el Señor. Y obviamente en la actualidad la mayoría de las personas no obedecen ese mandamiento. Entonces podemos recordar, podemos observar lo que Dios habló a su pueblo Israel. Y a pesar de que conocemos que son palabras que Dios habló al pueblo de Israel, de esas palabras se extraen principios que aplican para toda la humanidad. ¿Por qué? Porque Dios no es nada más Dios del pueblo de Israel, porque recordemos que Él es nuestro creador, es el creador de toda la humanidad. Y aquí no importa de qué raza, color o nacionalidad es la persona, sino que todos somos creación de Dios y por lo tanto debiéramos estar obedeciendo los mandamientos de Él. Entonces vemos en Deuteronomio capítulo 5, en los versículos 29 y 32, ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Y si observamos aquí cómo termina ese versículo, no está diciendo que generalmente les vaya bien, sino que está diciendo que les fuese bien para siempre. Dice el versículo 32, mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado, no os apartéis a diestra ni a siniestra, es decir, a la derecha ni a la izquierda, sino ir por el camino que Dios ha marcado. Dice Deuteronomio 8:6, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. ¿Y por qué se debe de andar en sus caminos? Dice Deuteronomio 32:4, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos, está diciendo todos sus caminos, son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. ¿Por qué? Porque Él es justo y recto. Ahora, ¿de qué manera Dios puede hacer que la gente que no le conoce ande en esos caminos? Veamos lo que dice el Salmo 25 en el versículo 8. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Entonces, no solamente le va a decir a las personas
que anden en sus estatutos, que anden en sus mandamientos, que lo sigan a Él, sino que Él se encargará de enseñarles. ¿Y cómo lo va a hacer? Veamos lo que dice el Salmo 32:8. Dice el Señor: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Lo que está diciendo este versículo es que el Señor va a dar entendimiento a las personas para enseñarles ese camino en que deben andar y que va a estar atento a ellos. Por eso dice: sobre ti fijaré mis ojos. ¿Y de qué manera va a hacer entender y va a enseñar esos caminos el Señor al hombre pecador? Veamos lo que dice la versión Palabra de Dios para Todos en el Salmo 119, versículo 105. Tu palabra es lámpara que guía mis pasos y luz que alumbra mi camino. Entonces lo que nos va a dar ese entendimiento y los caminos que nos va a hacer saber el Señor están dentro de su palabra. Y nos sigue diciendo el Señor, tanto en el libro de Lucas como en el libro de Mateo. Veamos lo que nos dice en Lucas, capítulo 13, en los versículos 25 al 29. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Ahí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Veamos lo que nos está diciendo este pasaje. Cuando se está refiriendo a que el padre, que después que el padre de familia, ese padre de familia es Dios. Recordemos que todos los que son llamados y creen y reciben al Señor en sus vidas son hechos hijos de Dios. Entonces, Él, haciendo referencia a que Él es el padre de familia, está diciendo que en el momento de que se haya levantado, significa que en ese momento Él está trayendo juicio. Pero también señala en el versículo 25 que al levantarse, la puerta quedará cerrada. Esa puerta angosta a la que hace referencia la parte del pasaje que leímos antes. Y sigue diciendo ese versículo que estando fuera empezarán a llamar diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Entonces Él va a contestar: no sé de dónde sois. Y esto no significa que el Señor desconozca de quiénes se trata, sino que está diciendo que no se dio ninguna relación íntima, no se dio ninguna relación de acercamiento, porque esas personas se mantuvieron alejados de Dios. Aunque en el versículo 26, cuando se expresa ahí diciendo: entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Ciertamente hay muchas personas que son religiosas, hay muchas personas que asisten a congregaciones, pero muchas de esas personas solo van por el compañerismo, solo van algunas a ver qué obtienen, y otras pues solo van porque establecen relaciones y en algunos casos se aprovechan para hacer comercio en medio de las personas que se reúnen en las congregaciones, porque verdaderamente no tienen una comunión con Dios. No hay una relación, no hay una relación de pacto, no hay una relación en que ellos hayan reconocido al Señor como su Salvador.
Porque aún si observamos que está diciendo en ese versículo 26, dice que esas personas llegarán a decir que comieron delante de él y que oyeron las enseñanzas en sus lugares, en sus ciudades, en sus congregaciones, quizá, pero no habla de que le hayan creído, no habla de que hayan tenido esa relación, esa experiencia con Dios, ese acercamiento y ese nuevo nacimiento recibido de parte de Él. Entonces, por eso el Señor les dice en el versículo 27, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Quiere decir que ellos no participaron de las obras que el Señor había preparado de antemano para los creyentes, porque ellos no eran creyentes, obviamente. Pero lo más terrible es lo que dice el versículo 28 de ahí de Lucas 13, cuando el Señor está diciendo, allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Y sigue diciendo en el versículo 29, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y obviamente cuando está mencionando aquí a Abraham, a Isaac y a Jacob, a todos los profetas en el reino de Dios y a los que van a llegar de los 4 puntos cardinales de la tierra, se está refiriendo no solamente a esas personas mencionadas en el Antiguo Testamento, a esos hombres santos que siguieron y le creyeron a Dios, sino también a los que después han estado creyendo hasta nuestros días. Veamos ahora lo que dice el libro de Mateo en el capítulo 7, en los versículos 21 al 23. Dice el Señor, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchas veces y en algunas ocasiones observamos a personas, sobre todo de la religión católica, que les enseñan acerca o en contra de los cristianos. Y esto lo dicen porque normalmente en nuestras oraciones y en muchas expresiones que tenemos en nuestras conversaciones hacemos referencia al Señor. Entonces ellos dicen, pues no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios. Pero ¿es cierto eso? Veamos lo que expresa este pasaje. Dice el versículo 22 de Mateo 7. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y aquí pudiera parecer que se trata de creyentes. Pero si recordamos lo que dice Lucas 9, entre los versículos 1 y 2, la palabra dice que habiendo reunido a sus 12 discípulos, y obviamente entre ellos se contaba a Judas Iscariote, dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Entonces, como vimos la semana pasada, Judas no fue salvo. Entonces, el hecho de que alguien hubiera podido profetizar y habiendo echado fuera demonios y habiendo hecho milagros o inclusive habiendo predicado, eso no significa que por ese solo hecho se haya tenido la salvación, porque si no, en este caso, Judas sería salvo. Porque además, esas acciones son obras y ninguna persona va a ser salvo por medio de las obras, sino por un nuevo nacimiento que obviamente Dios es el que puede dar. Por eso
termina diciendo Mateo 7:23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, como vemos, cuando alguien quiere hacer quedar mal a un creyente, cuando le dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, es correcto, pero se refiere no solamente al que dice de dientes para afuera. Obviamente se trata de alguien que no ha tenido un nuevo nacimiento, alguien que no ha recibido la misericordia de Dios, alguien que no ha creído el Evangelio. Y entonces eso sería cierto. Pero en el caso de los verdaderos creyentes con un nuevo nacimiento, porque han creído el Evangelio, porque han creído en la obra redentora del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para el perdón de sus pecados, no se trata de ellos. No está aplicando ese versículo en este caso. Entonces, no tienen entendimiento ellos de lo que verdaderamente está diciendo este versículo. Entonces, ¿qué tendría que hacer una persona para entrar por esa puerta estrecha y andar por ese angosto camino para llegar al reino de Dios? Es decir, con un destino a la vida eterna. Recordemos que en Juan 3, Nicodemo había visitado al Señor Jesucristo de noche. Y el Señor Jesucristo le dice en Juan 3:5, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿quién es el que no puede entrar por esa puerta estrecha? ¿Quién es el que no puede andar por ese camino angosto? Es todo aquel que no recibe un nuevo nacimiento, así como le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo. Y le recalca, porque no le está diciendo el Señor en forma exclusiva a Nicodemo, sino que se está refiriendo a todos. Y vuelvo a leer ese versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere, no está diciendo Nicodemo tienes que nacer, está diciendo el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces se está refiriendo a toda persona. Y le vuelvo a decir en Juan 3:7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Está diciendo, les es necesario nacer de nuevo. Cuando Nicodemo le pregunta al Señor, dice el versículo 3:9, respondiendo a Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? El Señor le explica y vemos a partir de Juan 3:14 al 16. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y le estaba revelando obviamente que el Señor iba a ser crucificado, por eso dice que tendría que ser levantado. Y le sigue diciendo en los versículos 15 y 16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y por qué tenía que ser crucificado el Señor? Porque de esa manera estaba amando Dios a la humanidad. Dice el versículo 16 de Juan 3, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el versículo 18 también de Juan 3, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y la confirmación de que el que haya creído el Evangelio, el que haya creído en esa obra redentora del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para todo aquel que en él cree, para el perdón de sus pecados, lo vemos en Juan 5:24, donde la palabra dice, hablando el Señor Jesucristo, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, a partir del momento
en el que la persona está creyendo en el Evangelio, a partir del momento en que la persona está reconociendo al Señor Jesucristo como su Salvador, la palabra dice que ya no vendrá condenación, porque entonces a partir de ese momento ha pasado de muerte a vida. Y obviamente habla aquí la palabra de la vida eterna, que ya se mencionó en Juan 3:15 y Juan 3:16. Ahora, cuando en la segunda parte del pasaje que hemos leído de Lucas 13:25 al 29 y de Mateo 7:21 al 23, hablando de si Dios conoció o no a las personas que están tocando a la puerta después de que ésta haya sido cerrada, recordemos que Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Acaso el padre de familia no iba a conocer a sus hijos? Es obvio que sí. Entonces, a ese conocimiento, a esa relación, a esa intimidad, se refiere esta parte del pasaje. ¿Te conoce o no te conoce el Señor? Eso depende de si tú le has creído. Eso depende de si tú has creído el Evangelio. Eso depende de si tú has creído la obra redentora del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para el perdón de tus pecados. ¿Y cómo puedes estar seguro de que verdaderamente has tenido ese nuevo nacimiento mencionado en Juan capítulo 3? Para ello podemos observar lo que dice la primera carta de Juan en el capítulo 2, versículo 3, y en esta ocasión vamos a ver qué es lo que dice la versión Palabra de Dios para Todos. Dice la palabra: podemos estar seguros que conocemos a Dios si hacemos lo que Él nos manda. Entonces, ese es un reflejo, ese es un testimonio de que la persona conoce a Dios y de que esa persona es conocida por Dios y de que hay una relación entre Dios y él. Entonces, por lo tanto, el Señor lo conoce, y no solamente porque le diga Señor, Señor, o porque en su nombre eche fuera demonios, o porque en su nombre predique, o porque en su nombre pudiera ejercer algún tipo de milagro, obviamente por obra y por voluntad de Dios. Ahora, si recordamos que aquí en Lucas 13, 28 y 29, el Señor está diciendo que en el reino de Dios estarán a la mesa Abraham, Isaac y Jacob y todos los profetas, y además los creyentes que vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y dice que se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Podemos recordar que el Señor Jesucristo oró por todos los que somos creyentes en Él, y eso lo observamos en Juan 17:20, cuando el Señor expresó en su oración al Padre: mas no ruego solamente por estos, es decir, por sus apóstoles y por sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y obviamente se refiere a todo creyente alrededor del mundo. Recordemos además que Nicodemo era un hombre religioso, muy religioso, era el principal en la religión judía, pero el Señor le hizo ver que necesitaba él también nacer de nuevo. Yo te pregunto, si tú has entrado por esa puerta estrecha, si tú estás caminando por ese camino angosto, o te encuentras atravesando la puerta ancha y te encuentras caminando en ese camino espacioso, ejerciendo solamente tu voluntad en las decisiones que tomas cada día de tu vida, no tomando en cuenta a Dios en todos los aspectos de tu vida, sino que solamente estás haciendo tu voluntad sin darte cuenta hasta hoy de que ese camino que estás andando es camino de muerte y que te está llevando a la perdición. Déjame recordarte que la salvación se tiene que obtener aquí en el mundo,
No es hasta que llegues a la presencia de Dios, porque una vez que ya no te encuentres en este mundo, ya no habrá marcha atrás. Habrás perdido la oportunidad de haber obtenido la salvación, y no por méritos propios, pues dice la palabra en el libro de Efesios, en el capítulo 2, en los versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Es decir, nosotros no tenemos ningún mérito en nuestra salvación, es un regalo de parte de Dios. Y dice el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué pasaría si Dios permitiera que el hombre se salvara a través de sus obras? No tendría que haber sido necesario el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. No tendría por qué haber padecido ese sufrimiento que Él tuvo en esa cruz. No tendría por qué haber padecido esa separación que hubo entre el Padre y Él por causa de nuestros pecados. Porque dice la palabra que al ser puestos todos nuestros pecados y nuestras dolencias y enfermedades en su cuerpo, el Señor fue hecho pecado, y por lo tanto, como Dios no tolera el pecado, hubo esa separación, y entonces tuvo que recibir el castigo que todos y cada uno de los que integramos la humanidad, desde Adán hasta nuestros días y aún las generaciones que siguen. Entonces se interrumpió esa comunión que había entre el Padre y el Señor Jesucristo. Se interrumpió esa unión que tenían en la santidad que ambos poseen como atributo. En ese momento Dios no estaba mirando a su Hijo, estaba mirando el cúmulo de pecados de toda la humanidad, de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. ¿Qué vas a hacer ahora que sabes que hay dos caminos, pero que tienes que decidir qué camino, pero que tienes que decidir qué puerta vas a atravesar o estás atravesando y qué camino vas a andar o ya estás andando en él? Si tienes duda acerca de tu salvación o si aún no has entregado tu vida al Señor y has decidido caminar en ese camino angosto que lleva a la vida y quieres obedecer los mandamientos de Dios, entonces aprovecha esta oportunidad, inclina tu cabeza, cierra tus ojos y dile esto a Dios. Señor, yo he tomado las decisiones conforme a mi voluntad, y hay decisiones que han sido erradas y separadas totalmente de ti o contrarias a tu voluntad, y eso provocado por mis pecados, y sé que mis pecados me condenan a un destino por la eternidad, en un lugar de castigo, en un lugar de tormento por la eternidad, y yo no quiero ir ahí. He comprendido que tu palabra dice que al momento en que nosotros creamos el Evangelio y que reconozcamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, mis pecados pueden ser perdonados, y yo creo en ese Evangelio. Sé que el Señor Jesucristo vino hace 2000 años a padecer y a morir en la cruz del Calvario, donde toda su santa sangre fue derramada, y yo creo que su santa sangre es poderosa para limpiar mis pecados. Yo te ruego que así sea, que mis pecados sean limpiados, que mis pecados sean perdonados. Sé que el Señor Jesucristo, al padecer en esa cruz, murió y fue sepultado, pero al tercer día resucitó, y ahora está sentado a tu diestra intercediendo por mí. Te ruego, Señor, que perdones mis pecados, que tu Santo Espíritu more en mi corazón para que moldee mi vida y me transforme en la persona que tú quieres que yo sea.
Hazme caminar en tu voluntad, yo te ruego, y guía mi vida a través de tu Santo Espíritu y tu palabra. Señor, yo te doy gracias por lo que has hecho hoy por mí, y te agradezco, Dios eterno, y te reconozco, Señor Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. En el nombre glorioso, que es sobre todo nombre del Señor Jesucristo, gracias, Dios eterno. Amén. Si tú has creído lo que le has dicho a Dios y Dios ha mirado en tu corazón y ha visto que tus palabras son ciertas, Él te ha perdonado. Y nosotros te damos la bienvenida a la familia de Dios. El Señor te bendiga abundantemente. Demos gracias a Dios por este tiempo en que hemos tenido un acercamiento a su palabra. Dios eterno, te agradecemos la enseñanza del día de hoy, pero también te rogamos que tu palabra alcance a los que van avanzando en ese camino espacioso, porque van a la perdición. Te rogamos tu misericordia para ellos, Señor, y te agradecemos este tiempo en que hemos escuchado tu palabra. En el glorioso nombre de Cristo Jesús, te alabamos y te damos la gloria y la honra. En el precioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.